Grupo Cero Televisión. Hola, ¿qué tal? Hola Norma, bien, ¿y tú? Hola. Bien, Bastante bien, bien. bien. Sí, la vida cotidiana, escribiendo, leyendo, cantando, bailando, haciendo un Qué poco. guay, qué vida más guay, qué cotidianeidad tan agradable. Así es, Ujú. escuchando, sobre todo escuchando. Ajá, ok, Pero bueno, ahora este cuento se trata algo de eso, ¿no? De escuchar otras cosas, porque el título se llama Las realidades paralelas. muy bien. Paralelas, que son las que no se juntan en un punto en el infinito, ¿no? Son paralelas. Bueno, Que eh, nunca se van a eh, juntar. vamos a ver, vamos a ver. Comienzo a leer. Ahora me doy cuenta que vivir se vive en dos mundos, que no es nada cantar cuando se han ido todos y quedas en medio de la noche, que no es nada mirar hacia lo hondo donde han quedado como retazos olvidados en el fondo de un baúl algunos sueños, que no es nada tanta indecisión frente a lo que necesita ser nombrado, que no es una equivocación querer cambiar de mundo, ocultando fuerzas que viajan solas por las noches y suben algunas cuestas empinadas, aunque la respiración se acelere. Ahora me doy cuenta que no es nada quedarse imaginando el tiempo venidero, cuando por el costado se fuga el de todos los días, que no es nada haber visto algunas cosas que no se pueden mirar, cuando se puede mirar a un semejante a los ojos y darse cuenta que no hubo desamparo cuando uno se deja llevar bien por otras manos extendidas. Solo buscaba un refugio, una nueva cadena en la que encadenarse, pero con gusto a fresas y a mañanas nuevas, hasta llegar a tocar el fino nervio que le conducía a ser un hombre, aquel que avendría si se dejaba ir en ese andar, recorriendo todos los enigmas y sus riesgos, donde todos los días había una pequeña ascensión y su caída, que tal vez no fue nada vivir enamorado de la vida, haciendo cualquier cosa para no morir de aburrimiento o de vergüenza, hasta llegar a ese momento donde poder amar con todo el amor y también con todo el odio, navegar más allá del recuerdo, de los cuerpos caídos, temblar con los sentidos, despojarse de todas las membranas y apuntar con picardía en una sencilla ceremonia hacia lo que quiere decir cuando uno puede, que no es lo mismo que decir cuando uno quiere. Quedarse sin ambiciones locas de ser el dueño del fuego, del amor, de los condenados a muerte y también de ser uno de los asesinos de la historia. Para esto tendría que haber nacido nuevamente y triunfar sobre todas las evidencias, negando una manera de vivir apasionada y permanecer sin buscar un sentido iluminado. Una niña que canta junto al fuego, un hombre parecido a un árbol que va creciendo entre grandes pasiones y un olvido, mientras a su alrededor siguen creciendo las miserias, aceptando que siguieron el camino que inexorable se torcía hacia el centro de una ciudad donde se producían los encuentros, sin penas ni glorias, sino conversaciones que solo al final encontraban sus pies y su cabeza. Es bueno tener amigos para soñar y olvidarse de todo. Cada tanto nos encontrábamos y cuando conversábamos lo hacíamos libremente,
Nos poníamos de una manera particular, cada uno en su mundo. No es que nos entendiéramos ciertamente, solo que nos poníamos a conversar de muchas cosas y de cosas inexistentes, pero sin tener la intención de ser muy claros, porque además nos gustaba así, no podíamos hacerlo de otro modo. El camino nos iba llevando a encontrar costumbres diferentes, otras maneras de ser, de ver las cosas, que a veces duraban un minuto y luego las olvidábamos, despreciando todas las certezas. Una vez hubo uno que descarriló. Comenzó a ver dinosaurios en su jardín y cometió la imprudencia de decírselo a su vecino. Este, alarmado, se lo dijo a su esposa. Esta, alarmada, se lo dijo a un médico. El médico, que no entendía nada de viajes paralelos, quiso encerrarlo en psiquiatría. A él, que era el campeón de las noches, donde la imaginación era la mayor protagonista, donde él podía regresar lejos en los sueños, tantos como para alucinarlos en la realidad de su jardín, frente al banco, donde desparramaba sus libros y donde tantas noches a la luz de la farola se sentaba con su máquina de escribir sin tener ninguna teoría sobre nada, ni ninguna excusa que le haga un guiño para despistar a los demás. Esta vez no sé lo que pasó. Se hizo un silencio en la noche y comenzó a sospechar de sombras que hicieron la silueta de su dinosaurio, que empezó a pasearse ante sus ojos diciéndole que las sombras son el reflejo opaco que vuela entre delirios bajo los árboles del jardín, donde las hogueras arden eternamente y que no tenga miedo, que el silencio no es el olvido. Me acerqué hasta su cama de hospital, le puse la mano en el hombro y comenzamos a jugar a tener dos patrias, la infancia y los amigos. Jugábamos como niños, un juego de palabras que no se cruzaban. Cada cual seguía su vida, subía. No nos tocábamos, pero él volvió a su lengua materna, a aquella infancia donde había perdido el amuleto de la suerte que tenía, que era de color verde y tenía una gran joroba y pies enormes y que nunca pudo encontrar, a pesar de que salía todas las noches a sentarse en el banco de su jardín, donde lo llamaba y donde escribía las deformaciones imaginadas de sus recuerdos. Me acordé de aquel viejo amigo que nos decía, discreción, discreción, y entonces acordamos que era mejor callar cuando algo de una realidad paralela atravesaba la barrera de lo cierto y se hacía presente en otra realidad, en su jardín, por ejemplo, que esa era otra forma de existencia difícil de aceptar para los que no se atrevían a soñar, que era mejor guardar silencio y no decirle a nadie lo que pasaba en sus noches ni en su soledad. Algo nuevo vendrá y escucho un rumor de pasos cuidadosos que se alejan, pero me doy cuenta que todo permanece de manera insistente hasta llegar a la comprensión donde algo soy y algo queda afuera, una especie de anfibio que necesita del mar y de lo inmenso para navegar hasta llegar al encuentro con una puerta que detiene tu marcha. Hasta ahí. Muy bien, Norma. Muy bien. Muy interesante. Bueno, Interesante. Se siguió bien el cuento. Se siguió bien la historia bueno, este es el cuento. de las vidas paralelas, ¿no? Sí, las realidades paralelas. Una realidad y otra realidad, ¿no? Como siempre pasa en un ser humano, donde hay una realidad y este el otro yo, del doctor Merengue. Muy bien. Bueno, ¿y Muy tú qué bien. tal? Sí, ¿Has yo escrito tengo, algo? sí, he escrito algo. Se llama El envío. El envío.
el envío. Dice así: puso el grito sobre la lengua para taparlo con los dientes, un mordisco, y quedaron interrumpidos por el goce en menos de un tiempo. Se desplomó la posesión, se alejó de ella la distancia de la ternura, la seducción y el calor que los atravesaba. Nunca había gozado así. Le dio cita para el día siguiente, como de costumbre, a la misma hora. Ella sabía que vendría puntual, que vendría como un verdadero esclavo. Hacía poco que había quedado viuda de un déspota que abusó del talento de su juventud, que la quería para lucir su belleza en las fiestas donde se reunían los terratenientes de las plantaciones de una isla del Pacífico, que la engañó abiertamente, que la menospreció por mujer y por haber sido un objeto vendido barato por un pariente lejano. En esta viudez recién estrenada, estar a solas producía en ella júbilo y libertad estrellada. Ahora ella era la dueña de aquellas hectáreas de plantación y de un ejército de vidas. Se había informado del aliento de su funcionamiento y rápidamente colocó los archivos de la producción en sus bolsillos. Hacía unos días que había pedido al capataz la lista de los machos esclavos que trabajaban en su plantación, con su edad, lugar de nacimiento y todo lo que se podía saber en un papel. Eligió al guapo Matisse para iniciar el experimento. Él llegó con el temblor de una niña a las 12 a la puerta trasera de la casa señorial, como se lo habían indicado. Ella lo esperaba descalza, pelo suelto, una camisa blanca de lino que la volvía luminosa, extremadamente bella. Le amenazó con mandarle a trabajar a otra isla con poca esperanza de vida si no se quedaba con el silencio en la boca. La novedad del encuentro les sorprendió a los dos. Las noches siguientes se convirtieron en un laboratorio de carnes, hambre, palabras, anclas de muerte. Ella se había hecho a esos cruces de fronteras nocturnos llenos de voluptuosidad, del sudor masculino, del goce compartido, aunque a destiempo, pero quería más pulmones, más sal, más vida en la llaga. Pidió más hombres. En un santiamén había reunido un harén de 9 hombres, jóvenes, guapos, de diferentes orígenes, para poseerlos. Podían elegir entre estar trabajando en la plantación o estar a su lado, bien alimentados, bien vestidos, cuidados para servir a la dama. Hubo celos, peleas, amor, goce y esclavitud. Ella no los dejaba alejarse de la plantación, estaban a disposición de la señora. Cuando quedó embarazada, la historia empezó a hacer aguas. Rodeó el nacimiento de mentiras, explicaciones inverosímiles, de un marido express que murió en un naufragio. Tanto goce, tanto poder, la envió a juicio. La separaron de sus hijos y cumplió condena con desesperación, alcoholismo y pobreza. Bueno, en la condena, en la desesperación, el alcoholismo y la pobreza. Bueno, ahí Una termina. historieta. Es decir, que no le permitieron el goce ese, Bueno, o ella no se lo permitió. porque Yo digo que es ella, ajá, porque además, porque hubo un momento donde que ahí en la historia no lo preciso exactamente, quizás habría que precisarlo, que ella empieza, porque cuando, ¿cómo se dice? Cuando se anula en la esclavitud, cuando ya se pierde el derecho a tener esclavos, claro, ella no puede mantener esa situación. Y ahí, entre que tiene 2 embarazos y que hay los chicos que se pelean entre ellos y empieza a beber, es que empieza a beber antes. Entonces, eso yo creo que lo del alcohol es lo que la precipita en,
que hace que la van a pillar. Digo que se tendría que haber largado antes. Bueno, todo eso lo tienes que escribir O- porque ok, que sí, hay que precisar, sería ¿no? como, Ok, sí, hay que, todo lo que me dices lo tienes que poner en el texto, así se va armando, ¿no? ok, Eh, ok, ok. Ok, muy bien. Bueno, bueno, un poema. Vamos a un poema hoy, ¿eh? Un poema. Se llama Otoño. Otoño. El tiempo ha tomado el color del otoño. Las horas se estiran en hilados sencillos. Tomo forma de ovillo con los ojos cerrados y en la certeza de las sombras busco la palabra que ha de resbalarse de mi boca sin llegar íntegra a destino. Se encienden los fuegos para arropar la casa y las puertas dejan oír el ruido que al cerrarse mueven una sola vez la atmósfera pesada. Me convierto en un leño y separo mi cuerpo en un vuelo de auroras, luchando con el frío y me convierto en llama. No pregunto de más. Suenan mis adjetivos, súbito, repentino, inexistente, y no me conforman las formas que aparecen en el juego del humo que se mete en mis ojos donde vacila el mundo. Y muevo las rodillas para sentir los huesos largos sosteniendo esa pequeña esfera limitada que estalla en una lágrima. Una pasión de agua tendiendo al infinito cae sobre el fuego, derritiendo la noche. Ese sueño brutal que desmiente mi marcha, plagiando la marmórea memoria ignorante de fechas. Bueno, otro, ¿tenés otro? Sí, tengo otro. Una mujer se inclina hacia la tierra. Una mujer inclina su osamenta sobre la fresca hierba y arranca la maleza, pensando en el contacto de la tierra y su semilla. Una mujer viste de negro destenido, tiene su piel curtida por el viento y el sol no anida en sus bolsillos ni en sus piernas. Una mujer entreteje los sueños del futuro, inclinada mirando la humedad y los terrones, piensa en lo que no puede pensar y se entrega placiente a los olores frescos que salen de sus manos tirando de los tallos. ¿Dónde están mis preferidos? Y el patio se puebla ahora de palabras indecisas. Mil hojas verdes amarillentas dibujan formas del murmullo. Ídolos caen de templos primordiales, entre rituales polimorfos, entretejiendo nudos, donde la memoria devuelve los espectros y caen uno a uno los recuerdos. Un pasado brotado palpando el tacto verde que enturbió la arboleda, agolpando las sombras que querían beber la líquida espesura ahora convertida en un árbol de viento enredado en el aire. Una apertura más allá de lo mirado se convirtió en su sexo, un pensamiento sin ideas, solo formas combinadas de diversas maneras, y dentro de ellas un anillo de cables conduciendo ecos, luces, deseos, cascadas de labios, habitando las grietas donde el insecto entreteje los hilos agrisados donde colgar la luna. No hay adentro ni afuera. El alfabeto es la madera del tronco calcinado que murió entre las llamas, incendio de resurrecciones y el tiempo que no vuelve. Es la inclinada cabeza que mira entre las hierbas, la estrella que se tiñó de verde y que arrastró consigo el continente no geográfico, donde una mujer bebe el humo de su hoguera y arranca la música nocturna que las yemas de sus dedos no han inventado todavía. Bueno, el comienzo del libro, esa, ¿qué página estamos? No, estamos en la página 31 y estamos en la segunda. No, Segunda estamos portada, en la primera parte la todavía. primera parte.
Todavía estamos en la primera parte, aunque no sé si habrá 3 partes aquí. No sé, Yo tampoco. Voy pero a mirar. espero que mejore. Como que mejore. No, no hay partes. No hay partes, todo No corrido. hay partes. Ok, ahora estamos en la parte de la mujer. Muy bien. Bueno, te agradezco, ¿eh? Este rato Gracias que a has hecho ti. pasar. Muy bien. Muy bien. Vamos, ¿no? Así que gracias a todos. Seguimos escribiendo y nos vemos la semana que viene. Bueno, adiós. Gracias. Hasta la Adiós, adiós. Chao, chao.